Bueno, ontem falamos bastante sobre ambiência em granjas de cerdos. Hoje vamos falar um pouco também sobre automatização. Automatização que não é menos importante que uma climatização. Entonces, ayer se habló bastante aquí de conceptos de climatización de granjas y lo que está diciendo Fernando es que además de la climatización, vamos también ver la importancia de la automatización de las granjas de cerdos. Então, por que automatizar? Bueno, muito importante que tenha muita precisão, também tempo para cuidar dos animais, e a automatização pode ajudar muito nisso. Ter a alimentação de las hembras nas horas certas, na quantidade certa, e também sobrar mais tempo para cuidar de outras coisas e cuidar melhor dos animais. Entonces, la idea de automatizar, entonces, es que la persona, los granjeros, la persona encargada en la granja va a tener mucho más tiempo para hacer su manejo, de cuidar de los animales, de estar seguro que la alimentación va a ser el momento correcto, no que va a depender de la parte de personal, sino que esto va a ser automático, entonces tú no tienes más que dar tanta importancia a eso en su manejo personal, porque eso ya va a estar automatizado. Eu costumo dizer bastante para nossos clientes em que alimento em seu comedouro os equipos podem fazer sozinhos. Para isso sobrar mais tempo para que eles possam cuidar mais de lechones e também de las hembras. Que Fernando está diciendo que la parte de alimentación, el equipo sí puede hacer solo, o sea que el personal va a tener mucho más tiempo de cuidar tanto de las hembras quanto de los lechones. Aqui eu gostaria de apresentar as opções de equipamentos para automação em maternidade e gestação. Entonces aquí están los equipos de automatización, tanto en gestación quanto en maternidad. Os equipamentos basicamente são compostos com uma linha de transporte de alimento, com uma rosca sem fim. Entonces básicamente la línea de alimentación es una espiral, un sinfín, que contiene los dosificadores para cada animal. E os dosificadores, que são individuais, sendo um para cada animal, tanto na gestação como na maternidade. Entonces que los dosificadores son individuales, tanto en gestación quanto en maternidad. O dosificador ele tem a capacidade de dosar a quantidade de ração exata para cada animal e individualmente. Entonces, con el dosificador tú puedes escoger la cantidad exacta de alimentación para cada animal, o sea, individualmente, no que es un promedio para toda la granja, sino individualmente para cada animal. Essa é uma imagem de uma instalação de gestação. Entonces, una imagen de la gestación automatizada y climatizada. A diferença da aplicação é que em uma gestação se usa um tubo de aço galvanizado fixado em sua gaiola. Entonces, la diferencia es que en gestación el tubo de caída del dosificador está soldado en la jaula. E na maternidade se usa um tubo de PVC com a parede bem espessa e preferencialmente o tubo desce até o fundo do comedouro. Entonces, en maternidad, el tubo de abajo es básicamente todo en PVC y baja hasta el fondo del comedero ahí de la jaula, ¿ok? Y además de eso, a quien puede ver aquí en la foto,
la parte de automatización del dosificador. Yo sé que muchos aquí ya tienen el dosificador, pero la idea aquí con este motor es hacer la dosificación en el momento correcto automático, no solamente con malacates. Essas são imagens de galpões de maternidade e de maternidade climatizada, com ambiente controlado em Brasil. Entonces aquí es una foto de un galpón en Brasil de ambiente controlado en maternidad y una foto de una ventilación tipo transversal y una foto tipo una ventilación tipo túnel. Sim. Também são imagens de instalações de ambiente controlado e automatizado em galpões de destete. Entonces también ambiente controlado y automatizado en galpones de destete. Como vê, são vários modelos de comedouro e para cada região no Brasil se usa um modelo diferente de acuerdo com a preferência do produtor. Entonces aquí se puede ver que hay distintos tipos de comederos, no es que hay un mejor que el otro, hay conceptos distintos en cada zona en Brasil. Entonces aquí se puede ver que aquí el comedero de acero inoxidable más abajo y esta foto más grande el comedero de funil, como llamamos. Uma linha de transporte de ração que sai do silo e leva até todos os comedouros individualmente. Sugestivamente, nós aconselhamos a instalação em destete com uma linha com a bitola de 75 milímetros. Entonces aquí está diciendo que es una línea individual de 55, de 75, perdón, para hacer la distribuição del alimento. Nesse caso em específico, como é um galpão de creche de muitos animais, vai ter vários tipos de ração diferente. Entonces aquí como hay muchos animales, es una granja de destete, hay bastantes diferentes tipos de alimentos por las diferentes edades. Por isso tem 3 linhas de alimentação, 3 silos e tudo separados, com a possibilidade de direcionar específica ração para salas ou baias indiferentes. Por eso aquí hay 3 líneas de alimentación individuales, aquí en la foto se ve, porque son 3 silos y 3 tipos de alimentación distintas, 3 tipos de alimentos distintos para diferentes edades del destetado. São imagens de galpão de engorda. Pode ser feito com diversos tipos de comedouro, preferencialmente a escolha do produtor. Entonces, aquí son galpones de engorde, como ustedes ya saben, con diferentes tipos de comedero. Nuevamente, no es una cuestión de preferencia del cliente también. Y aquí se puede ver del funil y aquí de acero inoxidable. Entonces, ¿cuáles son los resultados que podemos obtener con esta automatización y climatización? Bueno, vamos falar um pouco agora sobre os benefícios que se tem em granjas automatizadas e não automatizadas e sem climatização. Ok, entonces ahorita vamos a ejemplificar cuáles son los beneficios de hacer la automatización y climatización de su granja. Especificamente em gestação, uma automatização permite melhorar muito a curva de alimento. Entonces, específicamente en gestación, una buena automatización permite mejorar la curva de alimentación por la cuestión del dosificador. Isso porque você pode regular o volume de ração individualmente por animal. Eso porque usted puede hacer la regulación individualmente por animal, o sea, la cantidad de alimento individualmente para cada animal.
A redução do estresse, tanto o estresse calórico, devido à boa climatização do galpão, como também o estresse que é causado no momento da alimentação dos animais. Entonces aquí la reducción de estrés, tanto por la cuestión de la temperatura, el estrés térmico, cuanto para el tema de alimentación, que se hace la alimentación de una sola vez y no si es manualmente, ahí tiene el estrés de los animales esperando ahí alimento mientras el personal está haciendo la alimentación. Com isso, a gente consegue controlar muito melhor o peso e o estado corporal de cada fêmea. Entonces con eso se puede controlar mucho mejor el peso y también el desempeño corporal de cada animal, de cada hembra. Melhora também bastante a taxa de parto e também o ganho com a produtividade. Entonces mejora también la tasa de nacimiento y la ganancia de productividad. E mais tempo para melhorar o manejo com os seus animais, com todos os animais. Entonces, como está automatizado, hay más tiempo también para mejoría y el manejo con las hembras. Benefícios em maternidade. A possibilidade de ajustar os horários da alimentação, inclusive aos finais de semana, que normalmente há menos funcionários trabalhando em la granja. La posibilidad de ajuste correcto de los horarios de alimentación por la noche y también a los fines de semana, que generalmente hay una reducción de personal, entonces tú se queda seguro que la alimentación va a ocurrir en el momento correcto. A padronização na curva do consumo, incluindo aos finais de semana. O sea, la estandarización de las curvas de alimentación, incluso a los fines de semana, como decimos. Maior consumo de alimento das fêmeas, porque com o controle melhor do ambiente, um galpão climatizado, a fêmea tem um apetite muito melhor e com isso consome muito mais alimento. Entonces, el mayor consumo de alimento de la hembra y la mejor producción de leche se da por la cuestión del mejor confort térmico del animal. Com isso, o aumento e o ganho no ganho de peso dos leitões. Y con eso, teniendo una mejor producción de leche, vamos a tener una mejor ganancia en el peso de los lechones. E por último, há um ganho também bastante significativo no retorno do cio, porque as fêmeas conseguem sair da maternidade num estado corporal muito melhor. Com isso, retorna ao cio mais rápido. Con esta reducción del estrés térmico, entonces, se puede retornar al cielo mucho más rápido, ¿ok? Porque está mucho más en confort térmico este animal. O benefício principal, em minha opinião, é o bem-estar dos animais e também o ganho a mais de tempo para cuidar melhor de todos os animais. Entonces, principalmente el beneficio sería el bienestar del animal y principalmente también la reducción del mano de obra, teniendo más tiempo para realizar las otras tareas y no mejorar el manejo de los animales en granja. E o resultado disso é a boa qualidade dos leitões, boa qualidade das fêmeas, maior vida das fêmeas dentro de sua granja. Entonces, y resultado de eso vamos a ver luego, pero mayor producción de lechones, mayor producción de leche y retorno, menor mortalidad, todo eso. Aqui é uma comparação de algumas instalações que fizemos há 3 anos atrás em uma granja no Mato Grosso. Que o Mato Grosso é uma região do Brasil que tem um clima muito parecido aqui com o do Panamá. Entonces ahorita Fernando va a enseñar una comparación de una granja de gestación que estaba en manual, sin climatización,
para automática con climatización en una zona que es un estado de Brasil que se llama Mato Grosso, a donde tiene un clima muy parecido aquí con Panamá, que parte del año es caliente y lluvioso y parte del año es también caliente, pero um pouco mais seco. Esta é uma granja de 1.100 matrizes, instalada no norte do Mato Grosso e de ciclo completo, ou seja, tem desde a gestação até a engorda. Entonces es una granja que tiene el ciclo completo desde la gestación hasta el engorde. Bueno, antes de se ter a climatização e automação, os resultados que eles conseguiam nessa granja, com a taxa de parição ou a taxa de parto, era de 84,4%. Entonces, antes de la automatización, la tasa de parto estaba en promedio de un año, aquí no está escrito, pero en promedio de un año en 84,4%. Este foi o melhor resultado dessa granja antes da automatização e climatização. Entonces, este fue el mejor resultado de la granja antes de la automatización y climatización. E depois da instalação de toda a climatização e toda a automação, em 2015 até hoje, se alcançam números bem mais significativos, em torno de 90,3%. Entonces, después de la climatización y automatización, este número que estaba en 84 subió a un promedio de 90,3 al año, que es un incremento de 6,53% solamente en tasa de parto. Em maternidade, devido à climatização na gestação, também teve bons resultados no número de nascidos vivos, enquanto antes da climatização se tinha um número de apenas 11,8 leitões por parto. Entonces, antes de la climatización, el promedio de nacidos vivos estaba el número máximo alcanzado fue de 11,88 promedio por parto. Hoje 12,54 leitões parto por ano. Entonces, después de la automatización, 12,54, que es un incremento de aproximadamente 5,2% solamente en el número de nacidos vivos. Isso significa um incremento de 11,46% a mais de leitão, produção de leitão ao ano. Entonces, eso significa un incremento de 11,46% en la producción al año de lechones. Ou seja, um incremento em taxa de parto de 65,3 partos a mais no ano, e que é igual a aproximadamente 820 leitões. Y eso significa un incremento de parto al año. ¿Cuántos partos al año a más? En esta finca fue de 65,3 partos al año a más, lo que significa 820 lechones más en esta finca. 3.420 leitões a mais ao ano, se consideraram 2,4 partos ao ano, né? Entonces, considerando un incremento de 2,4 partos por animal año, tenemos un incremento de 3.420 lechones al año. Aqui um comparativo com a maternidade, também nessa mesma granja, instalado ao lado e ao mesmo tempo da instalação da gestação. Entonces, eso es una comparación en la misma finca, pero ahorita hay la granja al lado que es de maternidad, que también se hizo lo que es automatización y climatización. Bom, assim como vimos no slide anterior, a taxa de nascidos vivos de 11,88 leitões para 12,54. Entonces, como vimos en la dispositiva anterior, ya tenemos un promedio de nacidos vivos que pasó de 11,88 para 12,54.
E o peso do leitão, que antes da climatização não se passava de 14,77 libras com 24 dias, hoje chega a 17,19 libras. Entonces, antes que el promedio del destetado a los 24 días, que estaba en 14,77, ahorita con el sistema automatizado y climatizado, está alrededor de 17,19, que es un incremento en 14,10% solamente en el peso del animal destetado. Um incremento na produção de carne de leitão ao ano de 89.500 libras. Entonces, el incremento en producción de carne solamente del lechón, solamente de 89.500 libras al año. O payback para um investimento de climatização e automação de uma maternidade de gestação Entonces, el payback, el tiempo de retorno de la inversión para este cliente allá en Brasil de maternidad de gestación, é claro que esse custo pode ser um pouco diferente aqui no Panamá. Esse é um custo que foi praticado no Brasil, mas acredito, convertemos ao dólar para ficar uma situação um pouquinho mais parecida. entonces el costo de inversión, claro, aquí fue de aquel cliente, porque también depende de la dimensión de los galpones, depende de la zona y todo eso, pero es solamente para que ustedes tengan una idea del costo de retorno, de la tasa de retorno. O custo aproximado do investimento foram $95.000. Entonces, el costo de inversión aproximado de las dos galeras fue de $95.000. E o preço da libra do leitão, com 24 dias, é aproximadamente 60 centavos de dólar. Entonces, el precio de la libra del lechón en esta zona, en Mato Grosso, es de aproximadamente 60 centavos de dólar la libra. Tivemos um ganho aí de 152.450 libras a 60 centavos de dólar. Teve um retorno, um incremento de $91.470.000. Entonces, la ganancia total en un año fue de 152.000 libras, más tomando en cuenta que el costo es 60 centavos de dólar la libra, eso tuvo un incremento para el cliente de $91.470 este año, que se pagó, es decir, la inversión de aproximadamente 11 meses y medio, más o menos un año. Essa também é uma comparação que não incluímos nessa conta do payback, que também é muito importante para granjas de gestação e maternidade. Esta cuenta que se hizo incluso no se tomó en cuenta la mortalidad de hembras, eso es decir, un plus más aquí que esta misma granja, la cantidad de hembra que se ganó por la reducción de mortalidad. Antes tínhamos uma mortalidade de 10,43%, devido ao calor e ao estresse das fêmeas. Entonces antes ellos tenían más o menos 10,5, 10,43% de mortalidad debido a las altas temperaturas, el estrés térmico. Y después de la automatización y climatización se redució a 7,42%, o sea, una mejora de 3%, que haciendo la cuenta al año nos da 45 hembras en esta finca de 1.100. Essa é uma comparação em uma granja, não no Mato Grosso, é uma granja no estado de Santa Catarina, um destete de 2.700 leitão. Entonces aquí es una comparación en otra granja, en otro estado, que es en Santa Catarina, que es una granja que tiene 2.700 lechones destetados. Essa granja existe há pouco mais de 4 anos e, a princípio, ela foi instalada de uma maneira mais manual e sem climatização nenhuma. Entonces esta granja no había nada de automatización ni climatización. E usamos
todos os lotes comparativos até hoje dessa granja. Ou seja, do primeiro lote de produção até o 11º lote, havíamos um resultado, antes de climatização e automação, um ganho de peso diário de 930 libras ao dia. Entonces, aquí se buscó el historial desde el primer lote del galpón manual y sin automatizar hasta el lote 11, también sin automatizar. Entonces, un promedio de 11 lotes salió este promedio de una ganancia de peso diario de 930 libras. Hoje, já com 5 lotes, entrando no 5º lote de destete, os resultados bastante superiores, em torno de 13% a mais, já chega a um ganho de peso diário médio de 1,08 libras. Entonces, en 5 lotes, después de hacer la climatización y automatización, se miró un historial de 1,08 libras de ganancia de peso diario en estos 5 lotes después de hacer la climatización e automatização. A conversão alimentar, nesse caso, até hoje, se mostrou bastante parecida, não teve muitas mudanças. Então, a conversão alimentícia em esta granja em realidade não cambiou muito, saiu de 1,26 a 1,25. A média de peso desses lotes era em torno de 14,81. Atualmente, com idade do leitão menor, está em torno de 13,42 libras por leitão. Então, o peso inicial, ou seja, que não depende de la granja, que vino de maternidade, el promedio de los 11 primeros lotes fue de 14,81 y el promedio de los otros 5 que estaban climatizados, los lechones llegaron con 13,42, o sea que llegaron un poquito más livianos cuando estaban haciendo los lotes con un ambiente controlado y automatizado. Ou seja, o peso inicial, o peso final destes lotes médios até hoje, antes da climatização, era de no máximo 54 libras. E hoje já chegam a quase 58 libras. Então, mesmo chegando com peso inferior, ahorita em estes 5 lotes, em peso final, ou seja, saliendo para engordes, salió com 6,6% mais, passando de 53,9 libras de promedio para 57,71 libras. Também teve um ganho com um aumento de peso de um dia a menos na produção. Também se mirou uma diferença em números de dias em el galpón que passou de 63 para 62, um dia menos dentro da granja. E um outro número bastante importante é a diminuição da mortalidade, porque com a melhoria da ambiência, a melhoria da qualidade do ar, antes tínhamos em torno de 2,5% e hoje em torno de 0,5% solamente de mortalidade. Antes da climatização, a mortalidade estava em promedio 2,5, ou seja, em esta finca 67 lechones, e depois da climatização, sumando os 5 lotes, o promedio se quedou em 0,5%, ou seja, mais aproximadamente 15 lechones por lote de mortalidade. É importante salientar nesse caso que essa é uma granja que é solamente destete. Nessa região se funciona o sistema de integração, onde o leitão vem pronto de outra granja para essa. Então, é importante aqui dizer que esta granja é solamente de destete. Em esta zona, que funciona como um sistema de integração, no tiene el sistema completo, sino este cliente tiene solamente granja de destete, no tiene maternidad, no tiene gestación, no tiene engorde, solamente destete. Por isso ele pode receber leitão de vários tamanhos e várias idades diferentes.
Entonces, por eso él recibe animales de tamaños y diferentes y pesos diferentes. Ou seja, incremento na produção de 12.830 libras de peso vivo de leitão e com um dia a menos de produção. Entonces, sumando los 2.700 lechones, tenemos un incremento en la producción de 12.830 libras de peso vivo y un día menos de producción. Bueno, essa é uma comparação de galpão de engorda climatizado e automatizado versus manual em uma mesma granja, também lá no estado do Mato Grosso. Entonces, esta también es una comparación ahí entonces ya de engorde, que también antes no había ni automatización ni climatización y se cambió automatizado y climatizado en el estado de Mato Grosso, que tiene un clima muy parecido aquí com Panamá. Nessa granja haviam 10 galpões. Então, cada 2 galpões se formava um núcleo. Nesse caso, se fez um galpão para teste e depois foram feitos em todos os outros. Então, esta granja tiene 10 galpones y en el inicio se hizo la prueba en solamente un galpón. Y luego del primer lote que se miró el resultado, se hizo el cambio a los otros 9 galpones de la granja. Esses resultados foram os resultados da prova, que já se passou um pouco mais de um ano. E com isso, de lá para cá, teve muitas melhorias também na curva de aprendizagem e o desempenho que hoje está acontecendo nessa granja está muito melhor que neste slide. Então, estes números son de un lote ya después que se hizo la climatización y automatización, 2 lotes. Y lo que pasa, lo que está diciendo Fernando, es que este lote tuvo una mejoría, pero como los empleados de personal todavía estaban aprendiendo al respecto de la parte de automatización y climatización, hoy ya se obtiene un resultado mejor de lo que tenemos aquí, pero todavía no tenemos esto, pero ya está mejor que esos números que están aquí en la dispositiva. Bueno, a melhoria que teve mais considerável, então, foi a conversão alimentar, que antes, quando manual, se tinha o número em torno de 2,9% de conversão alimentar, e depois de automatizado, 2,54%. Entonces, la diferencia más significativa en este galpón fue la conversión alimenticia, que pasó de los 2,9 para 2,54, una mejora de 12,41%. Os pesos iniciais dos 2 galpões comparativos eram iguais, porque eram lote irmãos, e o peso final, que no galpão manual era de 257 libras, no galpão automatizado e climatizado chegou a 264 libras, um ganho de 2,5% no peso final. Entonces, el peso inicial en los 2 galpones fue de 57,2 libras porque vinieron de la misma finca, y al final el peso promedio se quedó 2,5% más en la granja automatizada y climatizada. Nesse caso, teve um dia a mais na produção para sair com esse peso. Okay. Entonces, en este galpón automatizado y climatizado se quedó un día más en producción. Bueno, o incremento nessa produção foi principalmente com um dia a mais, principalmente uma ganância de 6,6 libras de peso e uma melhoria na conversão alimentar de 12,41% em conversão alimentícia. Entonces, el incremento de producción con solo un día más de vida se incrementó 6,6 libras, pero lo que había dicho antes, que lo más significativo realmente fue la mejora en la conversión alimenticia, que redució en 12,4%.
Bueno, vamos falar um pouquinho então só sobre o conceito de climatização a qual nós recomendamos. Entonces, ahorita la parte de concepto de climatización. Essa em maternidade, onde recomendamos o tipo de ventilação transversal. Há várias maneiras de se climatizar uma maternidade. Entonces, empezar un poco con maternidad, hablando que se utiliza generalmente la ventilación transversal, y este tipo de galpón. Bueno, esse tipo de ventilação transversal através de onde se climatiza um corredor. Um pouco mais à frente vamos mostrar alguns desenhos. Entonces, el tipo de ventilación transversal que se va a enseñar después a través de diseño. A velocidade do ar a qual recomendamos em torno de 0,75 a 1 metro por segundo. Entonces, la velocidad de 0,75 a 1 metro por segundo, que es aproximadamente 200 pies por minuto, más o menos, sentido transversal. E nas horas mais frias, onde é necessário fazer uma ventilação mínima, em torno de 3 metros cúbicos de ar por hora a cada quilo de carne. Entonces, en zonas más frías que se determina la ventilación mínima, sería 0,3 metros cúbicos por hora por kilo de animal. Uma troca de ar aproximadamente a cada 40 segundos. Entonces, un intercambio de aire de aproximadamente de entre 40 y 60 segundos dentro del galpón. Se usa o painel evaporativo para fazer o resfriamento dos galpões. Para hacer el enfriamiento, en estos casos se utilizó el panel evaporativo. Inlets, nesse caso não há necessidade, a utilização de inlets para fazer a ventilação mínima, pois é um galpão que trabalha com ventilação transversal, então é um galpão pequeno. Entonces, como el galpón ya es pequeño y la ventilación transversal, no hay necesidad de utilizar los inlets y también por la cuestión de la temperatura en la zona. Uso de cortinas para fazer as entradas de ar. Entonces, uso de cortinas solamente para hacer la entrada de aire automática. E aquecimento dos leitões, pois a partir do momento que se climatiza, deixa de ter um galpão quente e os leitões passam a ter a necessidade de ter o aquecimento e ter a temperatura ideal para a sua idade. Entonces, mismo que usted no utilice la parte de calefacción para los lechones, lo que pasa es que enfriando el galpón va a enfriar el lechón también, y entonces hay que poner el piso de calentamiento o un sistema de lámparas o una calefacción ahí para los lechones, ya que vas a enfriar las hembras. Esse é um exemplo de instalação, onde a gente vai explicar um pouquinho como se aplica. Então, é necessário extratores de ar em uma extremidade. Na entrada de ar, o uso de painel evaporativo para fazer o resfriamento do ar. Se uso de panel evaporativo en la entrada de aire para hacer el enfriamiento. A inclusão de falso teto para diminuir a área a ser resfriada. La instalación del falso techo para reducir la área transversal y con eso reducir el número de extractores y mejorar la aislación del galpón, el sellado principalmente del galpón. A cortina para regular a entrada de ar ou o uso de portões. La entrada de aire, la entrada automática, ¿okay? Con la utilización de cortina o portones, el túnel de ar como llamamos. E é muito importante ter o controle automático de tudo. O controle da temperatura tem que ser feito através de um controlador que liga e desliga os equipamentos na medida da necessidade. Entonces, es sumamente importante que todos estos equipos estén conectados a un control para que eso sea automático y no de acuerdo con lo que lo personal ahí en granja quiere, sino controlado por un tema automático. Essa é uma sugestão de tamanhos de galpão. Una sugerencia de diseño de granja para climatización. Onde viabiliza melhor o investimento
da climatização nesse galpão? O tamanho. Maternidade. Entonces aquí a sugerencia de diseño en maternidad, entonces sería un salón de 58 por 28 por 2.2 metros en este caso. Temos uma seção transversal de 3.000, uma seção de 3.570 metros cúbicos de área. Entonces un volumen de 3.570 metros cúbicos en galpón. A velocidade de ar recomendada de 0,8 metros por segundo. Tiene una velocidad recomendada de 0,8 metros por segundo, que es aproximadamente 150, 170 pies por minuto. Pode seguir. E uma taxa de renovação de ar em torno de 40 segundos por troca. Y un intercambio de aire de aproximadamente 40, 60 segundos de todo el volumen de aire. Essas são imagens de como se comporta, um exemplo. Para efeito de cálculo, nesse galpão foi dimensionado a 1,2 metros por segundo, considerando que não havia nada ali dentro, nem gaiolas, nem animais, nem nada. Na realidade, o que vai acontecer são esses números. Há uma desuniformidade da velocidade do ar, sendo que mais próximo ao falso teto há uma velocidade um pouco maior e mais perto dos animais um pouco menor. Entonces aquí fue calculado a una velocidad de 1.2 metros por segundo, más o menos 250 pies por minuto. Y lo que se ve en la práctica es que con las jaulas y con los animales y todo eso, tú no vas a tener una velocidad de esta en todos los lugares, sino que en la altura de 0.60, donde están los animales, te da 0.5, 0.6, 0.7, y más cerca del falso techo te da más do que el calculado, que es aproximadamente 1.6, 1.7 metros por segundo, que es casi 350 pies por minuto. Essa é uma outra opção de instalação de maternidade com um tipo de ventilação tipo túnel, onde sugerimos a instalação de túnel duplo. Entonces, dependiendo del tamaño del galpón, de largo, si puede ser la ventilación en túnel doble, que son los extractores en las culatas y el panel húmedo en el centro, con una velocidad de aire de aproximadamente 200, 250 pies por minuto. La ventilación mínima de 0,3 metros cúbicos por hora por kilo de animal, un intercambio de aire de 45 a 60 segundos. También el tipo de enfriamiento por panel húmedo. En zonas frías sí se utilizan los inlets y uso de cortinas lateral y para el falso techo también para reducción del área transversal y calefacción solamente para el piso en caso de la maternidad. ¿Y qué más? Y el metro cúbico por hembra es más o menos 4.5 metros por hembra, metros cuadrados por hembra, más lechones, o sea, más o menos 70 kilos por metro cuadrado. Bueno, esses são um exemplo de uma instalação de maternidade, que é um galpão um pouco maior, mais comprido. Entonces, este ejemplo de este galpón de maternidad, que es un poco más largo, un galpón de 96 metros, se hizo el túnel doble para hacer la climatización. Para conseguir aqueles números anteriores que a gente mostrou, há a necessidade de fazer a divisão ao meio do galpão para fazer o duplo túnel. Bom, esse é um slide que vai mostrar um pouquinho como é que o ar vai se comportar dentro do galpão. Entonces, como aquí es un diseño de cómo el aire se va, el comportamiento del aire dentro del galpón. Essa é uma metade do galpão. Solamente una mitad del galpón, la mitad de la derecha y de la izquierda. Entonces, sugerimos no máximo 60 metros para um túnel somente. Para ventilación túnel, entonces, recomendable sería el máximo 60 metros de largo para el galpón. Para esse caso, há necessidade de inlets para fazer a troca de ar. Entonces, en este caso, se recomendó la instalación de los inlets también para hacer el intercambio del aire dentro de la granja.
Essas são umas imagens de como se fica aplicado e Então- aqui como se comporta a velocidade de ar no galpão depois instalado. Como eu disse anteriormente, fazemos um dimensionamento e na realidade o que vai acontecer são várias desuniformidades na velocidade de ar. Então, em lugares mais livres, a velocidade do ar chega a 2 metros por segundo quando calculamos para 1.5. Entonces esta es la foto del galpón anterior, del diseño, y como había dicho, se calculó a 1.5, pero como hay jaulas y obstáculos en las zonas más libres, se tiene una velocidad más alta que eso, o sea, llega a 2 metros por segundo, eso es 400 pies por minuto aproximadamente, mientras en zonas donde hay la jaula ahí llega a 50 pies por minuto, 40 pies por minuto, o sea, bien bajito. Isso é uma sugestão em gestação individual e coletiva, onde recomendamos o túnel, ventilação mínima e resfriamento. Entonces la gestación individual, lo que se recomienda en la ventilación sería los 3 tipos de ventilación, que es el túnel, la ventilación mínima y la parte de panel húmedo también con enfriamiento. A velocidade de ar recomendada é de 2 metros por segundo. Entonces la velocidad recomendada es de 2 metros por segundo, que es aproximadamente 400 pies por minuto. A ventilação mínima é aproximadamente 3 metros cúbicos a cada quilo de carne. Entonces la ventilación mínima sería calculada, sería 0.3 metros cúbicos por hora por kilo de carne. E é importante que a troca de ar fique em torno de 45 a 60 segundos cada troca. El importante es que el intercambio de aire se quede dentro de 1 minuto. Y el tipo de enfriamiento sería también por panel evaporativo. Inlets no sería necesario en este caso, uso de cortina sí. Y calefacción, en el caso de gestación, no es necesario. Y el metro cúbico por hembra sería de 2.1 o 2.5 metros cúbicos de área de galpón por hembra. Essas são sugestões de climatização em destete. Túnel pode ser feito em túnel ou cruzado. Entonces el tipo de ventilación de destete sería túnel o cruzada con baja velocidad. A velocidade de ar recomendada é de 0,3 a 1 metro por segundo somente. En destete la velocidad recomendada ahí sería un poco más bajita, de 0.3 hasta 1 metro por segundo o de 50 hasta 200 pies por minuto. Ventilación mínima de 0.3 también, metro cúbico por hora por kilo, utilizando panel húmedo para enfriamiento. Sí, se utilizaría los inlets, para posotecho también las cortinas. Y calefacción en zonas frías también es recomendable. Y se utiliza más o menos 0.35 metros cúbicos de área de galpón para cada lechón o 30 kilos por metro cuadrado. Este é um outro exemplo de uma instalação em destete. Entonces, un ejemplo de la ventilación en destete, un galpón de 85 por 12 por 2.5 metros, una área de 30 metros cuadrados transversal. A velocidade de ar, então, em torno de 0,8 metros por segundo, é o que foi dimensionado. Entonces, una velocidad de aire de aproximadamente 200 pies por minuto, 180 pies por minuto. Com troca de ar de mais ou menos 60 segundos por troca. Y un intercambio de aire menor que 1 minuto, conforme es recomendable. Necessita o uso de exaustores. Entonces, el uso de extractores en las 2 culatas, ¿okay? De los inlets. Inlets, ou lateral, ou inlets em teto. Inlets laterales o inlets de techo. Painéis evaporativos para fazer o resfriamento. Panel evaporativo para hacer el enfriamiento. E o que recomendamos fazer com um túnel só em destete é um galpão de no máximo 50 metros. Quando você tem um galpão acima de 50 metros, recomendamos fazer duplo túnel, assim como no desenho. Entonces, hasta 50 metros se puede hacer un galpón túnel sencillo, pero más que eso, la recomendación sería un túnel doble. Calefação, se há necessidade. Entonces, en zonas frías se utilizaría la calefacción cuando hay necesidad. Bom,
Acho que é isso. Acho que é isso para a gente mostrar um pouco de nossa experiência em Brasil, os resultados, investimentos e paybacks de cada um. O sea, esa fue una idea de presentar los números que tenemos en Brasil. Claro que a veces se queda un poco cansón tantos números, pero es que para que usted entienda también que haciendo la inversión sí se tiene un retorno muy rápido de automatización y climatización en los galpones de cerdos.